Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo video de Metas. Yo soy Ruby Tapi y estoy muy feliz de que veas este y todos los videos de Metas. Y antes de comenzar con el video del día de hoy, pues traemos la bienvenida a Jesús Vega, mi compañero y productor estrella de este canal. Jesús, ¿cómo estás? Feliz, Ruby, muy feliz de estar aquí contigo, no sorprendido por el tema del que vamos a hablar, porque ya me di cuenta que todos ven el título, ¿verdad? Cuando abren el video. Entonces vamos a arrancar, ¿no?, con este tema que es muy bonito y que es... las caricaturas, pero no cualquier caricatura, sino son las caricaturas del Canal 11. Y es que bueno, yo siento que el Canal 11 tuvo su etapa como... muy cultural, pero en ámbito de las caricaturas, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, el Canal 5 o el Canal 7 tenían como diferentes caricaturas, o estaba Cartoon Network o Nickelodeon, las del Canal 11 siento que eran un poco diferentes, porque en las otras siento que se transmitían caricaturas y series que eran un poco más como de lucha, de pelea, pues estaba Pokémon, Dragon Ball... pero siento como que las del 11 eran más educativas, ¿no? Estaban como los cuentos de la calle Broca, el diván de Valentina, que mi gran amigo, o sea, eran muchas caricaturas que siento yo que eran como más familiares, ¿no? Que no era como tanto de pelea, ¿no? De tengo que ser siempre el mejor, ¿no? O sea, como que siento yo que eran distinta su narrativa, ¿no? Siento que la persona que las haya elegido como que eligió bien el ser eso diferente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y es que esas caricaturas no solamente era una cuestión cultural, creo que alcanzaban un enfoque social, filosófico, ¿sabes? Psicológico, o sea, tenían un trasfondo quizás distinto, o quizás igual y también lo tenían las caricaturas más comerciales, más de canales dedicados a los animes, pero la entrega era distinta y sí tenía un sabor distinto incluso como audiencia, ¿no? Sí, eran súper distintas. O sea, yo ahorita que estamos haciendo este programa, me puse a ver algunos capítulos de algunas de las que vamos a hablar o de las que voy a hablar, y siento como que ahora sé por qué también soy un poco así, ¿sabes? De como que mi parte de mi individualidad se formó también gracias a esas caricaturas, porque la individualidad viene formada por la colectividad, ¿no? Entonces siento que estas caricaturas como que hoy en día me representan un poquito, porque casualmente todas, o la mayoría que me gustan, hablaban de familia. No es de que no tuviera familia, o sea, sí tenía familia, pero por ejemplo mi mamá trabajaba mucho, mi hermana pues me lleva más de 6 años, entonces ella estaba en su rollo, y la mayoría de las que veía eran como muy familiares, mamá, papá, abuelos, que todos estaban en casa, o sea, era muy distinta esa narrativa. Y es que los paradigmas sociales vinculados a la familia en torno a esas caricaturas también la planteaban desde múltiples enfoques. O sea, habían caricaturas en las que los padres representaban una imposición de conductas hacia el personaje principal, que normalmente eran niños, en el que cuando estaban los papás a cuadro, los niños se comportaban de cierta forma, pero cuando salían de cuadro, los niños ahí empezaban a desarrollarse de otra forma. Igual cuando los niños se movían quizás hacia sus círculos de amistades, de amigos, cuando se interactuaban con la naturaleza, ¿no? O sea, siempre se mantenía un enfoque distinto de acuerdo dependiendo del entorno en el que se desenvolvían. Sí, o sea, todas ellas eran como un poquito distintas, pero siento que cada una de ellas te dejaba una enseñanza, una moraleja, no sé cómo decirlo, como no encuentro esa palabra, pero como que cada una de todas esas caricaturas te decía algo, pero curiosamente haciendo la investigación, todas eran de diferentes partes del mundo. O sea, por ejemplo, la primera de la cual voy a hablar, que son de los cuentos de la calle Broca, yo pensaría que tenían muchísimos capítulos, pero resulta que no, que nada más eran 26 capítulos que eran inspirados de 13 historias del autor Pierre Grippart de 1967, pero esas caricaturas empezaron a emitir o a producir en el 1995. Pero casualmente, si te acuerdas, los personajes era el dueño de la tienda, que era el papá Said, los hijos, que era Bachir y Nadia, y casualmente la persona que les contaba el cuento, que era este personaje güero francés, porque la historia o las historias se desarrollan en Francia, era justo el señor Pierre, que es igual el nombre del autor.
Entonces eso se me hace así súper curioso. Te digo, yo pensaría que hubiesen más episodios, pero no, o sea, solamente fueron 26. Y sí, o sea, los busqué también en YouTube y nada más son 26 capítulos que justamente estas historias o estos cuentos hablan de brujas, de diablos, de sirenas, ¿no? De aquellas cosas mitológicas, ¿no? Que justo también si buscas como que dicen que son historietas o historias de terror. Entonces se me hace muy curioso porque sí son de terror, pero todas o una de ellas te enseña algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hace ratito estaba viendo una que hablaba sobre, era el ogro, no, era más bien dicho, era Juanito y la ogresa, ¿no? Que era la historia de Juanito que vivía con sus abuelos, pero que la ogresa se lo quería comer, ¿no? Entonces la ogresa le dice a su hija como que ya traje un Juanito para cenar, entonces tú velo preparando lo que yo voy por más condimentos, ¿no? Y entonces Juanito bien vivo, en eso pues ya lo quieren meter ahí, la hija de la ogresa lo quiere meter a hornear y pues él resulta más vivo, ¿no? Supuestamente, en el que él se escapa de la hija de la ogresa, le intenta hacer como de, oye, ¿sabes qué? Un Juanito sabe mejor, pero siempre y cuando tú prepares empanadas, creo, ¿no? Entonces le dice cómo preparar las empanadas, se escapa de la ogresa y ya después la ogresa, al momento de llegar a su casa, piensa que dice así como que, ay, mi hija preparó como unas empanadas, ¿no? Y se las empieza a comer, ¿no? Y entonces cuando se las empieza a comer, Juanito le empieza, creo que a chiflar o algo así, le dice, ogresa, ogresa, ¿no? Y la ogresa piensa que se comió a su hija, ¿no? Y entonces como que se quiere ahora devorar y comer a Juanito. Y ahí se desarrolla toda una trama. Al final de cuentas, no, la ogresa no se comió a su hija. Juanito no fue tan malo, solamente se escapó de ella. Pero sí, o sea, son como muchas historias que a mí en lo particular me gustan demasiado. O sea, sí las he visto. Cuando nació mi sobrinito se las intenté poner, pero estaba muy chiquito. Entonces espero que cuando crezca se las pueda yo poner y compartirles pues un poquito de esto de los cuentos de la calle Broca. Sí, esa es una de las caricaturas más icónicas, ¿no? De esa época y creo que de las favoritas de toda la audiencia que en su momento las vimos. Yo me acuerdo mucho del episodio 1 que se llama del Príncipe Bloop y la sirena, que es de un príncipe que conoce una sirena, no hace todo, mueve cielo, mar y tierra para vivir con ella. Al final le entrega, digamos, su vida cotidiana y se convierte en un sirenito para estar junto a su amada. Todas las historias se involucran en esos personajes como de la mitología, ¿no? De diversas culturas, pero a fin de cuentas, como bien lo mencionas tú, quieren dejarte una enseñanza, ¿no? Final. Sí, la verdad es que a mí esas enseñanzas como que me gustan las historias que te dejen algo. Casualmente yo no leo libros que tengan que ver con historias de novela y esos, los únicos que he leído son los de Crepúsculo, porque hay como ustedes verán en los clips, me gustan más libros de psicología, sociología y otras cosas, no leo como tantos, pero justo estos cuentos a mí me encantan. O sea, yo recuerdo que llegaba de la primaria y como que ya me sabía la hora y yo me ponía así enfrente del televisor para verlos. O sea, era lo único que veía yo en el 11, porque, o sea, obviamente en el 11 también estaba que Bisbirige y otros, ¿no? Pero para mí era mi top 1. Tu top 1 es esa. Sí. Cuentos de la calle Broca. Claro. Ok. A mí hay una caricatura que de chico me gustaba ahí en el 11, Pingu. Me gustaba, pero aún así no alcanzaba yo a entender muy bien cómo se desenvolvía. Me gustaba nada más porque era muy contemplativa, porque podía disfrutar quizás como de la narrativa tan limpia, tan pulcra que te mostraba. Pero conforme pasa el tiempo igual vas viendo ya complementado a tu carrera, a tu profesión y todo, que son caricaturas muy buenas, bien hechas, bien construidas. O sea, por ejemplo, Pingu es una caricatura de origen suizo-británico que se produjo de aquel lado del mundo, pero se trajo también a América, a varios canales de Latinoamérica y de Norteamérica, adaptándose a los distintos programaciones de las familias, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es algo muy curioso? No necesitó ser traducida, porque no se decía nada. Claro. O sea, no se decían palabras. Nada más se usaban sonidos y se usaban muecas. O sea, de entrada quizás algo que no era tan usual en esos años, o que no todos consumíamos como si fuera pan caliente, eran esas caricaturas tipo stop motion.
en las que se usan moldes de plastilina con alambres dentro, ¿no? Para generar esas articulaciones, movimientos. Pero a fin de cuentas esa era una caricatura, digamos, exitosa que usaba esa técnica de producción. No sé si sabes, cuando usas esa técnica de producción hay moldes pequeños para cuando se realizan escenas en campos abiertos, como esta que están viendo en la que se ve un escenario grande, ¿no? Con la nieve y todo el rollo y se ve Pingu pequeño caminando, pero se usan moldes más grandes, quizás de tamaños equivalentes a una pelota, a un balón de fútbol, para hacer las tomas de sus gestos, de sus facciones. Y es que una cosa fundamental dentro de Pingu es el manejo de las facciones. Por ejemplo, si te das cuenta, ahí no usan palabras. Entonces, ¿qué es lo que está desarrollando toda la comunicación dentro de Pingu? Bueno, sería la comunicación no verbal. Es la comunicación no verbal. De hecho, hay una serie de videos tuyos que lo explica. De la comunicación no verbal de Flora Davis. Exacto. Y además hay un autor que se llama Wittgenstein, que vemos también en comunicación, que el cual te dice, no es que el significado no está en las palabras. Él menciona que está en el contexto. En este caso de Pingu no hacían ni siquiera falta las palabras para ponerle un significado a esos contextos, ¿sabes? Porque Pingu, o sea, interactuaba con su entorno, con sus amistades, con la naturaleza misma, sin necesidad de que haya una complicidad lingüística o de idiomas para poder tener una interacción eficiente, ¿sabes? Una interacción efectiva. Y es que, o sea, el tema de Pingu a mí me vuela la cabeza porque llega a tocar temas muy, quizás hasta muy profundos, digamos, para ciertas personas, como por ejemplo el tema del existencialismo. ¿Por qué? Ahí te va. Pingu en los capítulos, no sé si recuerdas, en los capítulos Pingu lo que hacía era someterse a retos en los que no dominaba ciertos temas. Un ejemplo bobo quizás es cuando en su capítulo, uno de los más famosos y de los más perturbadores, que le llama a la gente que es más perturbadores, es cuando es un sueño de Pingu. Entonces Pingu aparece en su cama soñando, ¿no? Empieza a soñar, empieza a desarrollar un sueño en el que enfrenta cosas tenebrosas. Él asustadísimo empieza a tratar de combatir esos elementos que se le manifiestan en su sueño. Se despierta una vez que logra superarlos, pero una vez que se despierta, recurre luego se avienta a los brazos de su mamá a llorar desconsolado porque se quedó roto por el sueño tan feo que tuvo. Pero esto que nos habla, Pingu en cada episodio se somete a estas torturas, digámosle así, a estos retos, para hacerse una mejor persona en lo que él se considera una mejor persona, pero siempre siendo consciente de su entorno familiar. La verdad, tengo que reconocer que Pingu casi no era de mis favoritas, pero sí las veía. Pero pues, o sea, ahorita que dices, o sea, su comunicación era no verbal. O sea, creo que todas las expresiones y lo que él quería decir era a través de, pues sí, del cuerpo, ¿no? De sus movimientos, de lo que quería, ¿no? Y es que, si bien obviamente una persona no puedes descifrar lo que es una persona a través de su comunicación no verbal, sí puedes descifrar, siento yo que un poco lo que desea, pero ¿cómo decirlo? Es que no quiero que piensen que a través de la comunicación no verbal se puede saber ¿cómo decirlo? Que se puede conocer al 100% a la persona, sino solamente siento yo que la comunicación no verbal es algo que es culturalmente, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, aquí en México es el de así, yo creo que en varias partes del mundo para decir que algo te gustó, ¿no? O así como del viene, ¿no? Entonces siento que Pingu desarrollaba toda su comunicación, sí, a través de lo no verbal. Sí, correcto, o sea, y esa parte del existencialismo dentro de Pingu es una de las cosas más fascinantes porque a fin de cuentas, él, te digo, está enfrentando todo este tiempo retos, pero también enfrenta consecuencias y a través de las consecuencias es que se va conociendo más y más, que quizás creo que es, digamos, lo equivalente a cuando eres un niño. Si eres un niño, no posees un lenguaje dominado, ¿sabes? No tienes una amplia variedad de palabras, ¿no? Que puedas manejar, que puedas emplear. Entonces lo que te resta es estar enfrentándote todo el tiempo a esos retos que implica comunicarte. Y cuando lo logras de manera efectiva ya obtienes conocimiento. Y una vez que tienes conocimiento, ya digamos eres consciente de tu existencia y de tu presencia en el mundo. Oye, y otra serie, bueno, que es serie
que a mí me gustaba, ya no es, esta no es caricatura, es Mi Gran Amigo. Muchos lo nombran como Mi Gran Amigo Azul, otros como Mi Gran Amigo, pero en sí se desarrolla la trama en una casa con 3 personajes, ¿no? El primero es Azul, que es un dragón justamente azul, ¿no? Otro que es Ana, que siento yo lo que recuerdo y lo que he visto que era una profesora que siempre está tocando la guitarra. Y Reloj, que totalmente era un reloj que nada más movía como su cara, ¿no? El chiste aquí es que haz de cuenta que Ana y Reloj siempre ayudaban a Azul a resolver sus problemas. De hecho, ahora que lo estaba viendo me gustó mucho cómo manejaban esta temática en la serie, porque hace cuenta que Azul llegaba con un problema, ¿no? Por ejemplo, Azul decía que su planta se había marchitado o que no tenía un disfraz para participar en una obra de teatro, ¿no? Entonces te decían el problema de Azul es ¿no? Que se le marchitó la planta, ¿no? No tiene un disfraz para su personaje. Y le pedían como a la audiencia, justo rompían esta cuarta pared como... por ejemplo, así como lo que estamos haciendo, decían oigan, por favor, ayúdenos a dar sugerencias a Azul. Y obviamente habían unas voces en off de niños que decían que ellos daban las sugerencias, ¿no? Por ejemplo, decían de la planta pues que compre otra, o que haga una figura de la planta, o que, ¿cómo se llama? Siembre una planta, ¿no? Y ya, entonces ya después que le daban esas sugerencias a Azul, Azul tenía que debatir cuál era la solución que más le convenía, ¿no? Obviamente con consejos de Ana y de Reloj de cuáles eran los pros y los contras de todas las sugerencias, y ya después él daba una solución, ¿no? Y ya estaba súper feliz, pero casualmente ya después Ana, antes de finalizar el episodio, siempre escribía hoy Azul vino a esto, ¿no? Tuvo su problema, nosotros les dimos tantas soluciones, ¿no? Las sugerencias, más bien, le dimos tantas sugerencias y Azul quiso esta sugerencia como solución. O sea, a mí me gustaba muchísimo, sumado a que todo el escenario era de cartón. O sea, plantas, la silla, o sea, los únicos como fuera de esta escenografía eran Azul, era Ana y el señor Reloj, que ese no era de cartón, ¿no? Y en YouTube ustedes pueden encontrar que los 65 capítulos de Mi Amigo Azul, que están divididos en 2 temporadas, y supuestamente, y lo que investigué, es que todas se transmiten a la fecha esa serie. Sí, hay varias series que se transmiten todavía, quizás ya no todas las que nos tocaron, que nos tocó disfrutar en su momento, pero sí se siguen pasando. De hecho, hay un canal de 11 niños que está activo en algunos sistemas de televisión por cable, en los que se siguen retransmitiendo esos programas. Por ejemplo, uno de los que más me gustó y que sigue estando, digamos, en cartelera dentro de 11 niños, es el de Futboleros, hablando de series. ¿En serio todavía se transmite Futboleros? Sí, o sea, de hecho está en todas sus plataformas de Canal 11, los episodios ahí completos para que los disfruten. Y es que esa serie tiene, además de que es una producción mexicana, que eso le suma un puntito dentro, digamos, de las narrativas que más consumimos, es el tema de que se usa un lenguaje muy amigable con la población. ¿Por qué? Porque si ahí no usan esos temas como términos como en La Rosa de Guadalupe, de que está súper del uno, está muy cool, eso no. Ahí sí te hablan como hablamos los mexicanos, como hablamos en la mayoría del país. Y pues es muy adaptable a lo que te gustas ver. O sea, por ejemplo, un episodio que a mí me gusta mucho, porque además esto también lo manejan ellos, el tema de dejarte una moraleja, es el de los porteros, o el portero, algo así se llama. Este episodio trata de un señor que era guardameta, pero resulta que a raíz de un accidente perdió la memoria. El señor pierde la memoria, su hijo, quien también es un apasionado del fútbol, junto con un amigo de su hijo, empiezan a hacer ciertos shows, digamos, de teatro, de marionetas, para ayudar al señor a que recupere la memoria. Entonces ahí digamos que la moraleja, porque al final de la historia, el señor acaba recuperando ciertos recuerdos gracias al fútbol. Entonces, como en la mayoría de los capítulos, este deporte se usa como elemento para vincular familias, para vincular amistades, para solucionar problemas, porque al final de cuentas no olvidemos que el deporte no tiene por qué separar, sino al contrario, unir. Ay, pensamos lo mismo. Sí, a ver, dime, ¿qué más traes ahí?
Pues ¿Otra caricatura mi que te haya siguiente, gustado? justo, esta sí es una caricatura. De hecho, como dijiste hace ratito que Futboleros era producción mexicana, también mi gran amigo era producción mexicana, ¿eh? Bueno, la siguiente es Franklin. La Tortuga Franklin. Sí, no manches, o sea, en la semana estaba viendo los episodios y justo era, bueno, es muy familiar, o sea, hablaba de Franklin que vivía con su papá y su mamá, ¿no? Los señores Tortuga, porque casualmente Franklin y su hermana eran los únicos que se puede decir que tenían un nombre, porque siempre era, dile al oso, dile a ganso, dile a caracol, la señora oso, la familia zorro, pero casualmente Franklin y su hermana, no me acuerdo del nombre de su hermana, no lo anoté, pero ellos eran los únicos como que tenían ¿sí se dice un nombre propio? Sí. Nombre, y a los demás eran como, pues, el nombre de los animales, ¿no? Esta Franklin fue producida en 1997 y lo que me gustaba era que, pues, se centraba la serie en Franklin, obviamente, entre sus aventuras, sus desafíos y siempre te dejaba como una moraleja. Pero ¿qué crees? Que ahí viene lo bueno de toda esta historia. Franklin fue hecha por la escritora, a ver si me sale, Paulette Bourgeois y por la ilustradora Brenda Clark. Aquí abajo van a estar apareciendo los nombres. Y bueno, de esta serie fue inspirada justamente de los libros de esta escritora, que eran los libros de la Tortuga Franklin. Y justo esta autora se dice que se inspiró a raíz del nacimiento de su hijo cuando estaba viendo ella una serie de televisión que se llama March. Muestran la vida que se vive en la guerra y en el hospital, pero también tiene un giro de comedia y drama. Y bueno, cuando llega el capítulo número 24 de la temporada 8, la autora ve que uno de sus personajes sufre claustrofobia y se niega pues a entrar a su nuevo como base militar, nueva cueva donde se tienen ellos que hospedar, y él dice, si yo fuera una tortuga tendría miedo de entrar a mi propio caparazón. Y justamente Franklin, ¿qué es lo que le tiene miedo? Le tiene miedo a los lugares pequeños, oscuros e incluso a su caparazón. Wow. Y bueno, Franklin, la caricatura tiene 6 temporadas de 156 capítulos, o sea, aquí sí hay de mucho, porque de hecho hay hasta libros, o sea, infinidades de libros, está la serie, la caricatura, hay películas, creo que hay más de 6 películas, o sea, se ha emitido, o sea, el primer capítulo se emitió el 3 de noviembre de 1997 y el último fue el 8 de agosto del 2004, o sea, se hace apenas 21 añitos casi, o 20, ¿no? 20. Se transmitió en Canadá porque es una serie estadounidense-canadiense. Entonces fue en Canadá, Estados Unidos, Colombia, España, Japón, Portugal, Países Bajos, Italia, Letonia y México. En sí, Franklin ha llegado a 38 idiomas. Órale, es impresionante la chamba que hacían los de Canal 11 para recopilar tantas caricaturas de tantos lados y definir los conceptos y además que involucraban producciones nacionales. Sí, justo, o sea, creo que Franklin se puede decir que es la producción más grande, por así decirlo, que traían ellos de otros países, pero sí, o sea, a mí Franklin me gustaba porque siempre estaba como con su familia, jugando con sus amigos, obviamente iba a la escuela, le enseñaba el señor Búho, pero todo, o sea, todo como se desarrollaba la tortuga, a mí me encantaba. Aparte, lo que más me gustaba era la introducción, porque te daban como justo la introducción de lo que era el personaje, que decía Franklin, sabe contar de tal y tal, ¿no? O de 2 en 2, sabe atar sus agujetas, o sea, como que te decían un poco o te hacían conocer un poco a ese personaje. Sí, mira, antes de terminar y siguiendo ya con las producciones nacionales, quiero destacar una que todos conocemos, es así, nadie escapa de no haberla visto alguna vez en su vida, y es la de Bisbirige. Bisbirige fue un programa infantil mexicano que se transmitió en Canal 11. Su concepto se basaba en un periódico ficticio dirigido por niños reporteros, quienes realizaban entrevistas, reportajes y dinámicas para informar y entretener a la audiencia.
Siempre metían este tema del enfoque educativo, cultural y de entretenimiento, fomentando la creatividad y el pensamiento crítico en los niños. Gracias a Bisbirige se piensa que hubo una generación o varias generaciones de jóvenes comunicólogos, jóvenes periodistas que terminaron desempeñándose en esas carreras debido al impacto que tuvo Bisbirige en varias generaciones. Y yo no podía dejar pasar esta oportunidad sin presumirles un poquito que yo sí tengo mi credencial de Bisbirige. Le tapo aquí la dirección de donde la recibí, pero yo sí era un reportero Bisbirige. ¡Ay, no, qué envidia! O sea, yo la verdad nunca la obtuve, ni siquiera sabía cómo enviarla. Obviamente no tenía a un adulto que me ayudara tanto. ¡Ay! Un pequeño Jesús. Todo hermoso. Oye, qué chido, porque pues yo la neta sí veía que muchos de mis compañeros veían Bisbirige. Estaban todos, algunos presumían, aquí como tú, que presumiste tu credencial. ¿Enviaste alguna vez tu reportaje? Porque yo me acuerdo que enviaban sus reportajes, ¿no? Yo siempre hacía reportajes. Yo era un reportero nato, imagínate. Ah, caray. Y un productor también, ¿no? Ya hasta lo mandabas editado y todo, ¿no? Claro. Para que lo vieran. Muchas de esas caricaturas fueron las que detonaron en que empezara a tratar de aprender sobre programas de edición y entender un poquito cómo funcionaba la iluminación, el sonido, el video. ¡Órale! Pues de hecho creo que, bueno, según yo, uno de los actores que hoy son muy famosos que condució Bisbirige fue Plutarco Asa. Y no me acuerdo el otro que antes estaba en ADN 40, creo. Está en ADN Max. No, Max, pero yo creo que ya se cambió a un IFE. Ya se cambió a un IFE. A la producción. Bueno, un saludo a Max porque ese siempre cayó muy bien y siempre era de los más atentos. Además de que hubo otros conductores, o sea, no sé si recuerdas por ahí a Fernando Rivera. No, es que a mí nomás me tocó Lorena Max. Villasana. Es que nada más a mí me tocó Max. Yo soy de la generación de Max. Ah, bueno, ok. Sí, soy de esa generación. Oye, y siguiendo con estas producciones pues mexicanas, hablaremos sobre la más esperada, yo creo que la más querida y la que siempre tendremos en nuestros corazones, según yo quiero pensar. A ver, sorpréndeme. El diván de Valentina. Chicucha. Una historia va a contar Valentina en el diván. Nada más no vayas a sacar ahorita donitas, ¿no? Sí, o una mantecada. Es que, hijo, o sea, otra serie infantil familiar que fue del 2002. O sea, es que ahora que estaba investigando, yo juraba que antes tenían más capítulos, pero resulta que no. O sea que, por ejemplo, el diván de Valentina fue de 4 temporadas. Cada temporada tuvo 13 episodios. En total fueron 52 capítulos. Que 52 capítulos es nada, casi. No, para mí. Es que estamos acostumbrados a que extienden las telenovelas. Ah, bueno, sí. A 200 episodios o que las temporadas... ¿Cuántos capítulos tiene X-Files? No, pues, o sea, tiene como 20 y tantos capítulos. Por eso te digo, o sea... Yo que vi esa serie desde muy chiquita y pues... Y que eran poquitos, pero de la más alta cali. Bueno, para aquellos que no conocen, espero que sí, el diván de Valentina era una niña que se llamaba justo Valentina, que cuenta sus experiencias cotidianas, reflexiona sobre ellas y pues enfrenta, digamos que su realidad con sus amigos y su familia, porque casualmente su mamá, si recuerdan, era psicóloga, su papá era arquitecto. Y ella vivía con su abuela, que se llamaba su abuela Mamané, y sus demás hermanos. Sus demás hermanos, que era Vicky, el mayorcito no me acuerdo. O sea, de los nombres de los hermanos no me acuerdo porque tenía uno más grande que ella y uno más chico que ella. De esos no me acuerdo. Pero justo... y ella también igual rompe esta cuarta pared. O sea, que la cuarta pared, hace ratito no lo expliqué, pero es una persona que rompe la línea invisible que separa al público del mundo con la representación. O sea, ella era así, estaba justo en el diván de su mamá, ¿no? Que era psicóloga, estaba como entrecoloreando y siempre volteaba la cámara y decía así como que, no sé por qué ahora, supongamos, ¿no? No me puedo expresar de tal manera con mis amigas y siempre lo he hecho, ¿no? Y siempre iba al diván justo a externar y a reflexionar todo lo que pasaba. Era una gran caricatura, además sale una de las... Serie. Serie. Además de que sale una de las actrices, ¿no? Que después se mantuvo varios años en televisión, ¿no? Sí, Giselle Curry, que era Carla Camino.
la odiable. Sí, Carla Carla Camacho es la stand-up, era Carla Camino, la odiable. Y aparte siempre voy a tener ahí sus recuerdos de su paleta de fresa o no sé qué, toda roja. Así, no, o sea, súper mala onda, para mí, Giselle Curry nada más ahí en la serie. En la serie, sí, en la serie. En la novela, en el programa. Sí, y fue justo, aparte de esa fue la producción 100% del Canal 11. El primer episodio se transmitió justamente un 30 de abril del 2002, que es del Día del Niño aquí en México, y el último episodio fue el 16 de noviembre del 2005. Y en ocasiones pues se retransmite esta serie. Sí, en ocasiones la siguen pasando, creo que igual la llegan a televisar todavía por la canal principal, por la frecuencia principal de Canal 11. Pero ya es un hecho de que es una serie que ya corresponde a una época que ya pasó, a una generación que ya pasó. Menciones honoríficas, quizás para los que se quedaron fuera de estas series. Uy, no, es que, ay, no sé. Yo pondría, a ver. O sea, sí o sí, tiene que estar De Compras. No sé si recuerdas el programa que se llamaba De Compras, en el que unos niños iban y compraban productos hacia supermercados. Y después de que los compraban, los testeaban. Era casi una producción de la Profeco, pero no era de la Profeco. Okay. Pero esa era de mis favoritas. No sé si conociste también a Tracy McMean, por ahí, no sé si... Tracy no era la niñita esta sí, de lentes, de cabello naranja. Sí. Ah. Esa es Tracy, otra de las menciones honoríficas. La mosca. La mosca es una... Las aventuras de una mosca. Sí. Sumémosle Jacobo 2.2 a esas menciones honoríficas. Por supuesto. Oh, lo de Kablam. Kablam, otra de las... Que era, o sea, esa serie, o bueno, es que hay serie caricatura, no sé qué decir, porque era como una Barbie, pero un musculoso, pero como que no tenían bien como que era un conjunto de todo esto, o sea, no sé quién había hecho algo para que, digamos, los muñecos que conocíamos tradicionalmente tenían como otro aspecto. O sea, según yo sí era Kablam esa, ¿no? Sí. ¿Qué otra? Mona la vampira. Mona la vampira, otra de las que se suma a esta lista de menciones honoríficas. Una que no puedo dejar pasar porque era yo creo que mi favorita de hecho, y no la metí en el top, pero la tengo que mencionar porque todos la vimos, Sabu Mafu. Sí, cierto. Que ahí dice, ¿no? Que no se escribía así, que se escribía de tal manera y como un efecto Mandela, supuestamente en esto yo que recuerdo era Sabu Mafu, pero que no es Sabu Mafu, creo. Si no se escribe. Sí, la forma en la que se escribe. ¿Sí se escribe? O sea, la forma en la que se escribe es el efecto Mandela. Ah, ok, ajá. Sí. La bruja desastrosa. Esa es una serie que la verdad a mí no me gusta, pero sí la recuerdo de mi época. Otra de las más exitosas y que quizás ya está un poquito en el olvido, pero era muy buena, Charlie y Lola. Ah, justo, sí. Esta también fue de las más exitosas. Otro que fue un boom durante su época fue El Mundo de Big Man, donde se hacían experimentos locos de ciencia. Sí, o sea, como que cada una de ellas tenía algo de enseñanza, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho esa temporada, no sé, ahora que si llegara yo a tener un hijo o ahora con mi sobrinito que le gusta el Canal 11, pues ya veré qué es lo que se está transmitiendo en la actualidad. Una que hemos visto un montón de veces en memes, que estuvo muy rico y todo, pero ¿Arthur? Ay, sí, cierto. Esa es otra de las súper exitosas. Teach también. Teach también es otra de las... Era el niño güerito de chinillos, creo, que tenía ahí... Que justo creo que eso también es como de stop motion, ¿no? Sí, me parece que sí. Ajá. Sí, o sea, toda la narrativa es como muy curiosa. Y creo que él también se comunicaba a través de lo no verbal. Según yo que me acuerdo, no sé, escríbanos en los comentarios qué recuerdan de cada una de estas caricaturas. Y ya, para cerrar, yo creo que la más importante, la más relevante, la que marcó un hecho trascendente en Sudamérica, Centroamérica, México, el Caribe y más allá de las fronteras de todo el mundo hispano. A ver. 31 minutos. No me gusta tanto, pero sí. Que no a todos nos tiene que gustar todos. Por eso somos seres individuales y pensantes que nos puede gustar cada cosa diferente. Si quieres esto lo puedes cortar. Bueno, te queda un minuto, despide el programa. Oigan amigos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Por favor déjenos en los comentarios
qué es lo que le gustaba de cada una de las series. Si es que no nombramos algunas, escríbanos aquí abajo cuál recuerdan o de qué época ustedes veían el 11. Entonces, pues muchas gracias por ver este y todos nuestros videos. Recuerden que esta producción de Metas es a cargo de Jesús Vega. Si nos escriben al Instagram y quieren tener un podcast como este, como el de nosotros, o una sesión de videos, vayan a mi Instagram. Si dicen que vienen de parte de Metas, les hacemos el 10% de descuento. Y bueno, yo soy Rubí Tapia, nos vemos en el siguiente video. Adiós.